Bienvenidos. Les saluda el profesor Walter Chancafe de la plana de física de la institución Sac Oliveros. Hoy día trataremos una sesión respecto a lo que es el movimiento armónico simple, un movimiento que cotidianamente en nuestras actividades lo estamos notando, estamos viviendo. Para ello es necesario primero conocer ciertos tipos de conceptos previos, como por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el movimiento oscilatorio. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Un movimiento oscilatorio llamaremos aquel movimiento de ida y retorno o simplemente un vaivén que se va a producir respecto a una posición de equilibrio. Fíjense, por ejemplo, cuando tengo acá un péndulo, notamos el movimiento que está describiendo. O de repente en la membrana de un parlante, e inclusive nosotros mismos, por ejemplo, el latido del corazón. Estamos notando que en estas situaciones se están produciendo movimientos oscilatorios. También vamos a hablar respecto a lo que es un movimiento periódico. ¿Qué entendemos por un movimiento periódico? Un movimiento periódico es aquel movimiento que se va a repetir en iguales condiciones cinemáticas en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, acá vamos a notar el movimiento de traslación de la Tierra. Es un movimiento periódico que se repite aproximadamente en un intervalo de 365 días. O también el movimiento de rotación de la Tierra, aproximadamente su periodo, en este caso de la rotación, 24 horas, ¿no? Entonces, para ello es necesario las condiciones mínimas que debo conocer respecto al movimiento armónico simple. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Es un movimiento en el cual es oscilatorio y a la vez de forma simultánea es periódico, pero importante, se da en una trayectoria rectilínea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tengo un sistema conformado por un resorte y una esfera. Este sistema va a oscilar en una trayectoria libre de rugosidades, ¿no? En este caso, respecto a esa posición, vamos a denominar la posición de equilibrio, ¿no? Posición en la cual más adelante describiremos por qué recibe esa denominación. Fíjate allí, estamos notando allí en este caso que esa esferita está realizando un movimiento oscilatorio y a la vez se está dando también que para cada oscilación completa, o sea, un movimiento de ida y retorno, un vaivén, se realiza en intervalos de tiempos iguales. A ello, fíjate, respecto a la posición de equilibrio hacia el extremo, ello es lo que vamos a denominar como la amplitud de las oscilaciones. No solamente eso se puede dar en un plano horizontal, también se podría dar, por ejemplo, acá, en un plano vertical o podría ser en un plano oblicuo. Vamos a indicar situaciones que debo conocer respecto a ese movimiento. Importante es el periodo. ¿Qué vamos a entender por el periodo? Aquel intervalo de tiempo que va a ser necesario para poder realizar una oscilación completa. El intervalo de tiempo entonces para dar una oscilación completa es lo que vamos a denominar el periodo. ¿Qué otro importante necesito? La frecuencia. ¿Qué cosa me va a indicar la frecuencia? La frecuencia me va a indicar el número de oscilaciones que se realiza la masa oscilante en un intervalo o una unidad de tiempo. En el sistema internacional, ¿no? Cuando vamos a medir esa frecuencia, número de oscilaciones en el intervalo de tiempo, esa frecuencia la vamos a expresar en Hertz. Ahora, fíjense, relacionamos lo que es el periodo y relacionamos lo que es la frecuencia. Matemáticamente estamos notando que la frecuencia representaría pues lo que es la inversa del periodo. El periodo representa el intervalo de tiempo que demora la masa oscilante en realizar una oscilación completa. Por ejemplo, acá estamos notando esa masa oscilante. Para que realice una oscilación completa, ese intervalo de tiempo es lo que denominaremos el periodo. Otra cantidad física importante es la frecuencia.
La frecuencia me va a representar o me va a medir el número de oscilaciones que se realizan por cada unidad de tiempo. Por lo tanto, la frecuencia la determinaremos el número de oscilaciones en un intervalo de tiempo. Ahora, relacionamos el periodo y la frecuencia. Mientras que el periodo es el intervalo de tiempo para una oscilación, la frecuencia es el número de oscilaciones que se realiza en una unidad de tiempo. Por lo tanto, acá diremos también que la frecuencia es la inversa del periodo. En el sistema internacional, una oscilación por segundo es lo que vamos a determinar o vamos a expresar como un hertz. Bien, veamos acá un movimiento oscilatorio. ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo lo voy a analizar? Fíjate, para analizarlo, en este caso, estamos notando acá, tengo una partícula que está describiendo un movimiento circunferencial, ¿no? Un movimiento circunferencial uniforme. Ajá. Como también su proyección, mientras que él hace una trayectoria, ¿no?, circunferencial, su proyección hace un movimiento de va y ven. Entonces, ese movimiento de va y ven es lo que en este caso vamos a llamar el movimiento armónico simple. En el MCU, movimiento circunferencial uniforme, vamos a indicar ahí una cantidad física, o hemos indicado una cantidad física denominada velocidad angular. ¿Qué cosa me indica esta cantidad en la velocidad angular? Vamos a indicar su módulo, como en este caso, una vuelta es un ángulo de 2pi radianes, y ese intervalo de tiempo es el periodo. Entonces acá digo, la magnitud de la velocidad angular, 2pi por unidad de periodo. Pero hemos dicho que la inversa del periodo es la frecuencia. Por lo tanto, también sería equivalente 2pi por la frecuencia. ¿Qué sucede en el más? En la trayectoria acá, ¿no?, de va y ven, vamos a indicar una cantidad física parecida, no es lo mismo. Frecuencia angular. ¿Qué cosa va a medir la frecuencia angular? Es una cantidad física escalar, diferente a, en este caso, a la velocidad angular, que es una cantidad vectorial. Esa cantidad escalar mide el número de oscilaciones que se producen en un intervalo de tiempo de 2pi segundos. ¿Cómo la vamos a definir? Fíjate, algo análogo como hemos definido la magnitud de la velocidad angular. 2pi por unidad de periodo, 2pi por la frecuencia, que tendrían equivalentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, donde T, no olvidar que es periodo, F vendría a ser la frecuencia en hertz. Veamos la descripción cinemática de lo que es el más. Fíjense, para ello vamos a indicar la posición en el tiempo. La posición en el tiempo, por ejemplo acá, dado que hemos analizado de que vamos a hacer la comparación de un MCU y su proyección es la que describe el más, fíjate, ¿qué sucede? Para ese instante vendría a ser la posición inicial. Pasa un determinado intervalo de tiempo, estamos que acá adopta una nueva posición. Para ese intervalo de tiempo, él se ha desplazado, ¿no? En este caso, el desplazamiento angular θ, que lo vamos a denominar. Su proyección sería la posición final para el más. Ajá. Bien, ¿cómo podría obtener esa posición final? Para ello, fíjate, estamos notando acá este triángulo. En ese triángulo, ¿qué conozco de ese triángulo? Me interesa, en este caso, este segmento. ¿Por qué? Sería la magnitud de esta posición. Para ello, tengo el radio, ¿de acuerdo? Entonces, con ese radio, ¿qué cosa voy a obtener? Ajá, tú dices, si yo conozco el radio y conozco este ángulo, acá este segmento sería justamente R seno de ese ángulo, que en este caso será el desplazamiento angular que había realizado más el ángulo inicial. Bien, ahora,
recordemos del MCU. La rapidez angular, desplazamiento angular en un intervalo de tiempo, de lo cual digo que el desplazamiento angular es la rapidez angular por el tiempo. Eso lo voy a reemplazar acá. Ajá. ¿Qué cosa obtendría? R. ¿Qué cosa es R? R era la amplitud, que en este caso de las oscilaciones. Ese desplazamiento angular, rapidez angular por el tiempo. Con eso hemos obtenido, en este caso, la posición para cualquier instante de tiempo. Y esa va a ser la ecuación que vamos a utilizar. La razón seno, su máximo valor es 1. En este caso, la máxima posición será justamente su magnitud, será equivalente a la amplitud de las oscilaciones. Vamos a indicar otra cantidad física, la velocidad en el tiempo. Para la velocidad, en un más, la velocidad es variable para todo instante y para toda posición. Por lo tanto, diremos la velocidad como la derivada de la posición respecto al tiempo. Si derivo la ecuación de la posición, vamos a obtener la frecuencia angular por la amplitud, por la razón coseno del mismo argumento. Profesor, ¿por qué coseno? La derivada del seno es justamente coseno. Ahora, fíjate, eso en el más, ¿qué cosa me va a informar? Digo, un análisis de la matemática. El máximo valor que puede tomar un coseno es 1. Entonces, quiere decir que la magnitud de la velocidad máxima simplemente sería la frecuencia angular por la amplitud. ¿Por qué? Acá el máximo valor del coseno es 1. ¿De acuerdo? También podría indicar la velocidad en una determinada posición. Si yo analizo, si yo describo la ecuación de la velocidad con la posición, despejando la razón seno y despejando la razón coseno, vamos a obtener que la velocidad para cualquier posición, ¿a qué es igual? Frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. También vamos a indicar acá, fíjate, en los extremos la velocidad es nula. Esta velocidad máxima, ¿dónde se produce? Si yo analizo esta ecuación, cuando x vale 0, allí justamente tomará la magnitud de la velocidad máxima. Por lo tanto, voy a decir x es 0 cuando se encontraba en la posición del equilibrio. ¿Correcto? Muy bien. También vamos a describir la aceleración en cualquier instante de tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si derivo la ecuación de la velocidad, tendríamos menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por la razón seno del mismo argumento. ¿Por qué cambió a menos? Lo que pasa que la derivada de coseno es menos seno, de allí la ecuación. Bien, así como hemos analizado la velocidad máxima, yo también podría analizar la aceleración máxima. ¿Cuándo será máxima la aceleración? Su magnitud, lo podría decir, cuando la razón seno tome su máximo valor, y eso sería cuando es 1. Por lo tanto, voy a decir que la aceleración máxima, su módulo, ¿a qué va a ser igual? Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. También la aceleración en una posición. Si nos damos cuenta, fíjate, amplitud, razón seno, frecuencia angular por el tiempo más una fase inicial. Eso es justamente lo que habíamos hablado inicialmente como la posición. Por lo tanto, la aceleración en cualquier posición, ¿a qué va a ser igual? Menos la frecuencia angular al cuadrado por la posición x. Eso me lleva a pensar algo más. Digo yo, cuando x tome su máximo valor, estaría hablando de la aceleración máxima. X es máximo
En este caso en el extremo. Por lo tanto, voy a decir que en los extremos la aceleración es máxima. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, la aceleración será nula. Y eso será en la posición del equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a realizar un análisis dinámico. Analicemos qué es lo que produce ese movimiento. Para ello, hemos elegido acá un sistema formado por un resorte y un bloque que oscila en un plano horizontal liso. Fíjate, acá esa posición la habíamos denominado posición de equilibrio. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Estamos notando que estaría actuando la fuerza de la gravedad, la fuerza de contacto normal, y como el resorte en dicha posición no está deformado, no habrá una fuerza elástica. ¿Qué sucede si en este caso la desplazamos a una posición hacia la derecha, de tal manera que el resorte ahora está estirado? A las fuerzas iniciales ahora ha surgido una nueva fuerza, en este caso la fuerza elástica. ¿De acuerdo? ¿Qué está sucediendo con esa fuerza elástica? Fíjate lo que sucede. La fuerza elástica está orientada a la izquierda. La posición está orientada a la derecha. Algo importante ya vamos notando, que la fuerza elástica y en este caso la posición tienen orientaciones opuestas. ¿Qué sucede si en este caso ahora este cuerpo, esta masa oscilante, la desplazamos cuando el resorte esté comprimido? La fuerza elástica, su orientación ahora ha cambiado, ¿no? Dado la forma que el resorte está comprimido. ¿Y qué pasó con la posición? La posición ahora está orientada a la izquierda. Otra vez, la fuerza elástica y la posición tienen orientaciones opuestas. De la ley de Hooke, la fuerza elástica, ¿cómo la determinamos? Como la constante de rigidez del resorte por la deformación. Entonces, a este tipo de fuerzas que estamos notando como la fuerza elástica, que es opuesta a la posición, o sea, sus orientaciones, y que ha surgido justo cuando le hemos sacado de la posición de equilibrio. A ese tipo de fuerzas toma un nombre especial, la vamos a denominar una fuerza restauradora, que tiene la forma menos una constante de fuerza por la posición. Profesor, ¿y por qué menos? Ese menos justamente me está indicando que es opuesta, en este caso, a la posición. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede, no? Respecto en una posición. En una posición ya habíamos dicho la fuerza elástica. Hagamos en este caso de la segunda ley de Newton. De la segunda ley de Newton sabemos, ¿no? A partir, fuerza resultante, ¿a qué es igual? Masa por aceleración. Pero yo pregunto, en este caso, ¿quién representaría la fuerza resultante? La fuerza de la gravedad y la fuerza de contacto normal se anulan. ¿Qué pasa con la fuerza elástica? Esa es la fuerza que no está equilibrada y esa representaría la fuerza resultante. Por lo tanto, esa fuerza resultante sería menos kx. Recuerda que esa fuerza resultante viene a ser la fuerza restauradora, que hemos dicho que es menos k por x posición. Masa por la aceleración. Pero ¿a qué hemos dicho que es igual a aceleración en una posición? Menos frecuencia angular al cuadrado por la posición x. ¿Qué está pasando con el menos? Se va. ¿Qué está pasando con la posición? Se simplifica. A partir de, vamos a encontrar que la frecuencia angular, ¿a qué es igual? La raíz cuadrada de la constante de fuerza dividida entre la masa de la partícula oscilante, ¿no? Frecuencia angular. Entonces, de todo nuestro análisis, me debe quedar claro cómo, de qué formas puedo obtener la frecuencia angular. A partir de la segunda ley, la raíz cuadrada de la constante entre la masa, o también 2pi
por unidad de periodo o también 2pi por la frecuencia. Bien, veamos ahora aplicaciones de lo que es el movimiento armónico simple. Para ello hemos elegido una pregunta del examen de admisión, ¿no?, en San Marcos del 2014-1, que me dice: un oscilador armónico simple tarda 12 segundos para experimentar 5 oscilaciones completas. ¿Cuál es la frecuencia del oscilador? Bien, entonces para eso primero vamos a fijarnos la información que me han dado, los datos. Me han dicho que realiza 5 oscilaciones completas en 12 segundos. Con eso debo buscar lo que me piden. ¿Qué me están pidiendo? La frecuencia angular. Recuerda, tienes 3 formas posibles de poder obtener la frecuencia angular. Pero yo tengo, en este caso, ¿qué cosa de información? Número de oscilaciones. ¿Quién representa o quién relaciona el número de oscilaciones? Estarás pensando ya, eso relaciona la frecuencia. ¿Qué cosa era la frecuencia? El número de oscilaciones que se realiza en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, acá realizó 5 oscilaciones en un intervalo de 12 segundos. La frecuencia sería 5/12, ¿no?, de Hertz. Muy bien, ahora, eso voy a elegir una de las expresiones que ya conozco, 2pi por la frecuencia. Acá entonces tendríamos, reemplacemos la ecuación, 2pi. ¿Cuánto es pi? Una constante, aproximadamente 3,14. La frecuencia, 5/12 de Hertz. A partir de, tendríamos pues que la frecuencia angular, 2,62 radianes por segundo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la E. Veamos otra aplicación, también de San Marcos 2010-1. ¿Qué me dice? Un carrito de 0,2 kilogramos conectado a un resorte de constante elástica igual a 20 newton por metro, oscila sin fricción. Encuentre la máxima rapidez del carro si la amplitud del movimiento es de 3 por 10 a la menos 2 metros. Bien, para eso, ese texto voy acá a representarlo en un gráfico. No olvidemos que en la posición del equilibrio, la velocidad, ¿cómo era la velocidad? Máxima. Mientras que en el extremo, la velocidad, ¿cómo era? Nula. Bien, para eso, veamos qué tengo de información. Me han dado la masa, 0,2 kilogramos, me han dado la constante de rigidez o la constante elástica del resorte y me han dado la amplitud. ¿Qué cosa estoy buscando? Es importante que debes fijar. Velocidad máxima. ¿Cómo determino velocidad máxima? Frecuencia angular por la amplitud. Tú dices, pero ¿cómo puedo obtener la frecuencia angular? Para eso justamente me han dado la masa y me han dado la constante. Y eso tú dices, la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Vamos a reemplazar la constante de 20 newton por metro, la masa 0,2 kilogramos, por lo tanto, eso sería 20 entre 0,2, sería 10 radianes por segundo. ¿Eso es mi respuesta? No. Eso es lo que voy a utilizar para reemplazar en la ecuación 1. Velocidad máxima. ¿Cuánto es la frecuencia angular? 10 radianes por segundo. ¿Cuánto es la amplitud? 3 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, la velocidad máxima, 3 por 10 a la menos 1 metros por segundo. Con lo cual, la alternativa correcta es la C. Veamos otra aplicación y en este caso elijamos una universidad, en este caso diferente, y vamos a tener a la Universidad Nacional del Callao. 2015-2 me dice, un cuerpo vibra con movimiento armónico simple de amplitud 12 centímetros y frecuencia 10 Hz. El máximo valor de la aceleración es, ello voy a representar en un gráfico. Me están pidiendo aceleración máxima. ¿Dónde, en qué posición se da la aceleración máxima?
eso ya deberíamos tener claro. En el extremo, la velocidad es nula y la aceleración es máxima. Tengo la amplitud, 12 centímetros. Para eso, digo, también tengo de información la frecuencia. Muy bien, importante, concéntrate en lo que te piden. ¿Qué me piden? La aceleración máxima. ¿Cómo la obtengo la aceleración máxima? Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Frecuencia angular es lo que necesito porque la amplitud ya lo conozco. ¿Cómo puedo obtener la frecuencia angular? Tengo la frecuencia. Entonces, la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia. Con lo cual diríamos que la frecuencia sería 2pi por 10, 20pi radianes por segundo. Ya tengo la frecuencia angular, voy a reemplazar en la ecuación 1. Aceleración máxima sería 20pi al cuadrado por la amplitud 0,12 metros, que era lo equivalente a 12 centímetros. Con lo cual diremos que la aceleración máxima sería 48 pi cuadrado metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la alternativa correcta, la B. Muy bien. Bueno, elijamos el alma mater, la UNI. UNI 2015-1. Me dice, si se tiene un sistema masa-resorte, la masa tiene un valor de 7 kilogramos y oscila con un periodo de 2,6 segundos. Calcule aproximadamente en newton por metro la constante elástica del resorte. Muy bien. Diego, se está tratando de un sistema oscilante. Acá lo estoy representando. Para ello me están pidiendo la constante de elasticidad. Muy bien. ¿Qué cosa tengo de información? Tengo la masa y en este caso tengo el periodo. Me están pidiendo la frecuencia, me están pidiendo la constante de fuerza. Recordemos que la frecuencia angular, ¿a qué era igual? La raíz cuadrada de la constante de elasticidad dividida entre la masa. Pero eso también, ¿a qué era equivalente? 2pi sobre el periodo. A partir de, voy a despejar para obtener la constante de elasticidad. Puedo elevar al cuadrado, Por lo tanto, despejando, tendría 4pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Esta masa la paso a multiplicar, tendría la expresión para la constante. Muy bien, reemplacemos. Reemplazando, digo, 4pi, que viene a ser 3.14 al cuadrado, el periodo que fue 2,6 segundos y la masa 7 kilogramos, con lo cual la constante sería 40,88 newton por metro. Por lo tanto, la alternativa correcta, la que está más próxima, sería 41 newton por metro, sería la alternativa D. Problema número 5. Veamos una aplicación más. UNI 2014-2. Me dice, un bloque de 3 kilogramos se conecta a un resorte ideal de constante 300 newton por metro. El conjunto está a lo largo del eje X. Se le da al bloque una velocidad inicial de 12 metros por segundo en la dirección positiva del eje X. Con desplazamiento inicial 0, en la posición X0, calcule la amplitud en metros de este movimiento. Muy bien, ese texto lo voy acá a representar mediante un gráfico para tener un mejor análisis de lo que está pasando. Fíjate, en la posición del equilibrio, que era la posición inicial, donde X era 0, ¿de acuerdo? Esa era la condición inicial. A partir de allí se le ha impulsado, se le ha transmitido, una velocidad de 12 metros por segundo. Estás en la posición del equilibrio. Esa posición no es cualesquiera. Esa posición te informa
de una velocidad en particular que la hemos llamado velocidad máxima. Eso significa que esa velocidad que me han informado es la velocidad máxima. Y con ello debo obtener la amplitud. Muy bien. Tengo la constante y tengo la masa. Ya estás pensando en algo entonces. Estoy pensando velocidad máxima, frecuencia angular por amplitud. ¿Cómo determino la frecuencia angular? Para eso justamente recuerda que era la raíz cuadrada de la constante entre la masa, multiplicado por la amplitud. Bueno, esa velocidad máxima la conozco. Vamos a reemplazar. Digo acá, 12 ha sido la velocidad máxima. La constante ha sido 300 newton por metro. La masa ha sido 3 kilogramos. Por lo tanto, digo, 100 entre 3 es 100. Raíz cuadrada de 100 sería 10. Por lo tanto, la amplitud sería 1,2 metros. Por lo cual, la alternativa correcta sería la E. ¿Te das cuenta que en una admisión todas las preguntas no son de realmente complejidad? Como dicen mis alumnos, un chistecito. Veamos un ejemplo más, un problema más. Problema número 6. También UNI 2010-1. Un sistema masa-resorte oscila de manera que la posición de la masa está dada por X igual a 0,5 seno de 2pi por T, donde T en este caso expresa tiempo en segundos y X en metros. Halle la rapidez en metros por segundo de la masa cuando está en la posición 0,3, menos 0,3. Bien, siempre he dicho, ese texto, transmítelo, resúmelo, llévalo a un gráfico. Eso sería mi gráfico. Acá tengo la posición, mira, posición de equilibrio, está a la izquierda, dado que acá es una posición negativa. En esa posición me piden la velocidad. ¿Qué tengo de información? Esa ecuación es la ecuación de la posición. Entonces hay que recordar la ecuación de la posición. ¿A qué era igual la posición en el tiempo? A amplitud, seno, frecuencia angular, más esa fase inicial. Chicos, bien, esa ecuación es la que me informaron acá. Yo podría decir entonces que ese 0,5, ¿qué cosa es ese 0,5? Sería la amplitud. ¿Qué cosa es ese 2pi? Eso sería la frecuencia angular, porque esa es la que va justamente con el tiempo. Por lo tanto, voy a decir que la amplitud es 0,5 metros y la frecuencia angular es 2pi radianes por segundo. Muy bien. Yo quiero la velocidad en una posición X. Recuerda, cuando hacíamos la descripción cinemática, la rapidez en cualquier posición es la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición X al cuadrado. Ya tengo toda la información. Voy a reemplazar. La frecuencia angular, 2pi. La amplitud, en este caso, 0,5. La posición, menos 0,3. Chicos, 0,5 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado, eso es 0,4 al cuadrado. La raíz cuadrada, 0,4. Por lo tanto, la cantidad sería 0,4 por 2pi, 0,8 pi metros por segundo. Conclusión, la alternativa correcta fue la D. Veamos una nueva aplicación y esta vez veamos una pregunta de examen de admisión en la Universidad del Callao. Una partícula de 12 kilogramos realiza un MAS. Según la ley, nos damos cuenta que esa ecuación es la ecuación de la posición. El módulo de la fuerza máxima que actúa sobre ella es fuerza máxima. Chicos, para eso digo, esa ecuación es la ecuación de la posición, como te decía. ¿Qué cosa me va a representar? ¿Qué me va a informar? ¿Qué necesito? Ese 3. ¿Qué cosa me informa ese 3? Eso va a ser la amplitud. ¿Qué me representa ese pi sextos? Eso sería la frecuencia angular. Por lo tanto, voy a decir que la amplitud es 3 metros
y la frecuencia angular pi sextos de radianes por segundo. De la segunda ley de Newton, vamos a decir fuerza resultante, masa por aceleración. Pero justamente, ¿qué te están pidiendo? Una fuerza máxima. Si esta fuerza es máxima, analizo mi ecuación. La masa no va a cambiar, la masa es una constante. ¿Quién va a cambiar? La aceleración. Recuerda que en el más la aceleración es variable. Por lo tanto, voy a decir que si la fuerza es máxima, la aceleración tendría que ser máxima. Por lo tanto, voy a indicar acá masa por aceleración máxima. Entonces, la masa, en este caso a su información, 12 kilogramos. Me falta la aceleración máxima. De la descripción cinemática del más, ¿a qué hemos dicho que es la aceleración máxima? Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Reemplacemos, ya tengo la información. Masa, 12 kilogramos. Frecuencia angular, pi sextos de radianes por segundo. Amplitud, 3 metros. Por lo tanto, vamos a decir que la aceleración máxima sería pi cuadrado newton. Con lo cual, diríamos pues, la alternativa correcta fue la D. Muy bien. Bueno, para cerrar esta historia, vamos a ver un ejemplo de la universidad también, ¿no? Nacional de Ingeniería, UNI. Me dice, en un más, la amplitud de las oscilaciones es A. Con un periodo de 18 segundos, determine el intervalo de tiempo mínimo que emplea la partícula en ir desde la posición más A medios hasta la posición X menos A medios. Ese texto voy a llevarlo a un gráfico. Ese sería mi gráfico. De extremo a extremo me están diciendo a mí el intervalo de tiempo desde cuando va desde la posición más A medios hasta la posición menos A medios. Ese intervalo de tiempo es el que me están solicitando. Muy bien, ¿cómo voy a determinar ese intervalo de tiempo? Cuidado, acá este no es un movimiento que lo puedes analizar como por ejemplo el MRU, no. Tampoco lo puedes analizar como si se tratara de un MRV, porque la aceleración en todo instante es variable. Por lo tanto, acá, para sacar ese tiempo, vamos a analizar, en este caso, ¿cómo podría analizar el más? Recuerda que era una proyección de un MCU. Para eso, justamente acá, voy a elegir una circunferencia que su proyección de la partícula oscilante sería el más. Profesor, un momentito. Ahora digo, en la posición X a medios. En la posición X a medios, cuidado. Si tú hablas de la proyección de la partícula, ¿qué partícula? La que está realizando el MCU. Cuando tú analices esa partícula, necesariamente vas a tener que considerar que está girando en sentido antihorario. Muy bien. Para esa partícula de posición más A medios, tengo dos posibilidades. Una posibilidad A y otra posibilidad B. Profesor, ¿por qué dos? Tranquilo, ya vamos a ver. Cuando está en la posición menos A medios, también hay dos posibilidades. Fíjate, en C y en D. Profesor, dígame por qué dos posibilidades. Cuando está pasando por A, su proyección o su sombra está en A medios. Y cuando esté pasando por B, su sombra o su proyección sería también A medios. Por eso que te digo que hay dos posibilidades. A usted le han pedido el intervalo de tiempo mínimo para que vaya de A hacia, en este caso, de la posición A medios a la posición menos A medios. Profesor, entre A y B, ¿cuál es? Acá tengo que quedarme con uno. Si nos damos cuenta, la partícula, ¿qué pasa si yo digo que es A? A iría con una orientación a la derecha, pero fíjate lo que hemos considerado. ¿Una orientación hacia dónde? A la izquierda. No puede ser A. ¿Quién tendría que ser necesariamente
la proyección de A medios tendría que ser la partícula cuando está en B. Entonces desde B voy a considerar. Recuerda que hemos dicho en sentido antihorario. Cuando llegue a C, necesariamente C, profesor, cuidado, pero también puede ser D. Pero justamente acá hacemos la restricción. Tiempo mínimo. Mira, de B hasta D hay un tiempo. De B hasta C, otro tiempo. Me han dicho el mínimo. ¿Quién va a tener que ser? De B a C. Ese es el intervalo que me interesa. Profesor, ¿y cómo sacamos ese intervalo? Para eso, fíjate, no olvides que esta circunferencia que has tomado es una circunferencia de radio equivalente a la amplitud de las oscilaciones. Bien, para eso digo yo, fíjate, ¿qué cosa es ese segmento? Profesor, eso sería un radio, que en este caso es la amplitud. Ese segmento también sería un radio, que también sería igual a la amplitud. Ahora tú dices, mira, fíjate, de C a B, baja a la proyección. Desde más A medios hasta menos A medios, ¿cuánto hay? Realmente también hay una amplitud. Caramba. Fíjate que se ha formado un triángulo equilátero. ¿De qué me sirve ese triángulo equilátero? Profesor, de A a B, de B a C, habría realizado ese desplazamiento angular. Y si estamos en un triángulo equilátero, eso sería 60 grados sexagesimales, que en radianes equivaldría a ¿cuánto? A pi tercios. De B a C, la partícula ha realizado un desplazamiento angular de pi tercios. Eso voy a analizarlo con el MCU. Recordemos, en el MCU, fíjate allá, rapidez angular, el desplazamiento angular en un intervalo de tiempo. Pero eso también hay que ser igual. 2pi por unidad de periodo. Ese desplazamiento angular, ¿cuánto ha sido? Pi tercios. Ese periodo, ¿cuánto ha sido? Por información del problema, era 18 segundos. Reemplazo. A partir de, voy a obtener que ese intervalo de tiempo, 6 segundos. Conclusión. La alternativa correcta, ¿cuánto fue? 6 segundos, le corresponde a la alternativa D. Muy bien, chicos, acá hemos presenciado un tema no sencillo, complicado, pero como te has dado cuenta, en nuestro sistema helicoidal, esto es tan elemental como desarrollar un problema de cualquier nivel. Gracias, chicos. Buen día.